Continuando con nuestro tema 1.1, que son las oscilaciones, vamos a empezar a ver o vamos a hacer referencia a lo que es el círculo de referencia para el movimiento armónico simple. Con este pequeño círculo que vamos a tomar como base para nuestro más, vamos a empezar a determinar cómo se comporta nuestro movimiento armónico simple y sacar las expresiones matemáticas. Por ejemplo, el círculo de referencia nos sirve para comparar el movimiento de un objeto que se mueve en un círculo con una proyección horizontal. Más o menos lo que tenemos ahí en la imagen. Si se dan cuenta, tenemos una pequeña bolita anclada a un disco, el cual está sujeta a un motor, y este motor hace circular, y pues sabemos que es como si fuera una pequeña palanca, ¿no? Que está girando en torno al giro del motor. ¿Qué pasa si tú le pones una lámpara así tal cual? Pues vas a proyectar una línea horizontal o un desplazamiento lineal. Recordando que sería de un punto a otro y siguen la misma trayectoria, la posición y la velocidad en determinado tiempo va a ser la misma y tiene un desplazamiento máximo más a y menos a. Cumple con todos los requisitos de lo que es un movimiento periódico y principalmente lo de un movimiento armónico simple. Por eso es que utilizamos a lo que sería este círculo, a este que está acá, como referencia para el movimiento armónico simple. Ahora, tomando en consideración, bueno, ya aquí estoy un poquito más proyectado, a medida que se va moviendo este círculo, pues esta amplitud se va a ir, o esta amplitud lineal se va a ir desplazando también. Por ejemplo, yo aquí en este programita, bueno, se llama GeoGebra, ayuda mucho para graficar, pues tengo más o menos la proyección. Recordando, nuestro motor va a hacer que este punto o esta bolita se mueva en forma circular, pero vean, el desplazamiento que describe aquí en la derecha sería la amplitud. O sea, un movimiento circular hacia una proyección horizontal genera un movimiento armónico simple, vean. Se desplaza a medida que hace un giro o una revolución, nuestro punto P o nuestro objeto P describe un desplazamiento desde más A, está por acá, hasta menos A. A eso hace referencia, o a eso es lo que quiere dar a entender el círculo de referencia para el movimiento armónico simple. Bueno, continuando con nuestra presentación, ya vimos cómo es que funciona este. Vamos a empezar con lo que sería el desplazamiento en el movimiento armónico simple. Ahora, recordando, si nuestro punto P, nuestra masa P, o vamos a ponerle un color, estaría en esta posición, pues el desplazamiento sería máximo hacia la derecha, ¿no? Hacia esta. Si se desplaza hacia este punto, pues habría un desplazamiento de aquí, del centro, hacia ese punto. Recuerden que Q, aquí la letra Q, o el cuerpo Q, es la proyección del desplazamiento de P. Si lo volvemos a mover esta P hacia el punto C, pues estaría en la posición de equilibrio donde X es igual con 0. ¿Se acuerdan que aquí habíamos definido que era igual con 0? Y si se va todo hacia la izquierda, pues el desplazamiento sería menos A. Recordando aquí, pues básicamente aquí sería más A y menos A. Ahora, este desplazamiento que estoy colocando con una raya verde sería el mismo desplazamiento que tenemos aquí. Y ese desplazamiento, pues habíamos dicho que le ponemos el valor de X. Ese es el desplazamiento que nosotros queremos determinar con el círculo de referencia. Ahora, si se dan cuenta, existe un factor, o podemos decir que esta línea, que es el radio del círculo, vean, de acá hacia acá, es el radio, pero ese radio también es igual a la amplitud. O sea, de aquí hasta acá va a ser la amplitud, de aquí hasta acá es la amplitud, y de aquí hacia acá es la amplitud. Hacia todas direcciones va a ser la amplitud, pero lo que nos importa a nosotros es la amplitud hacia más A y la amplitud hacia menos A. Vamos a borrar todas esas rayas para que no se vean
todo desordenado. Bueno, aquí, si utilizamos el círculo de referencia, vamos a ver que el desplazamiento X, este desplazamiento, va a estar en función de ¿qué? De la amplitud o del radio de nuestro círculo, que podemos decirle radio, pero nosotros lo vamos a manejar como la amplitud. Ahora, si se dan cuenta, esto forma ¿qué? Un vector A. Y a nosotros lo que nos interesa es este desplazamiento X. Tomando eso como referencia, podemos ponerlo en un plano cartesiano para analizar su fuerza, su vector. Si tenemos que A es el vector, pues lo que tenemos aquí como desplazamiento X, que está en color verde, es la componente en X de este vector A. Y por lo tanto, ¿cómo lo podemos interpretar? Que el desplazamiento X, es igual o va en función de la amplitud por el coseno del ángulo. Recordando las clases de física de nivel TCU o las clases de física básica, que este vector tiene dos componentes, el componente en X y el componente en Y. La componente Y no nos interesa porque lo que describe el desplazamiento X de nuestro movimiento armónico simple es el componente en X. Recordando también algo muy parecido con el movimiento circular, tenemos que este ángulo θ o este ángulo que se mueve aquí es igual a la velocidad o desplazamiento angular con respecto al tiempo. Y sabemos que la velocidad angular está dado por 2pi frecuencia, o sea, 2 veces pi o pi radianes por la frecuencia en la que oscila o se desplaza de forma circular. Sustituyendo estos valores, podemos decir que ahora el desplazamiento es igual a X, o el desplazamiento de X es igual a la amplitud por el coseno de 2pi y la frecuencia, multiplicado por la frecuencia. Ahora, con esto, o esta fórmula, describe el desplazamiento en el movimiento armónico simple. Continuando con nuestro desplazamiento armónico simple, ya vemos de dónde sale esta fórmula, por qué utilizamos esta fórmula. Y si nosotros la graficamos, pues quedaría más o menos de esta forma. Y bueno, volviendo a nuestro GeoGebra, si yo le doy acá al desplazamiento, vamos a hacerlo visible. Bien. Si yo me muevo, ahí está, vean. Así describe una función coseno, o es la gráfica de una función coseno, pero ahora el desplazamiento está dado en función de la amplitud. Vean, vamos a dejarlo ahí. Cuando aquí forma un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 es igual con 0 y el desplazamiento es 0. Pero así es como se vería graficada nuestro desplazamiento. Ahora, volviendo a lo que sería la velocidad, ahora sí vamos a empezar a interpretarlo. Dice, un cuerpo que se mueve de un lado a otro con un movimiento armónico simple o oscilaciones periódicas. En los puntos extremos, esto es lo más importante, lo que van ustedes a recalcar. En los puntos extremos de su movimiento, su velocidad debe de ser 0. ¿Por qué? Porque a medida que yo me estoy acercando, vamos con la pluma. A medida que yo me estoy acercando al desplazamiento máximo, yo estoy disminuyendo mi velocidad. Y cuando llego al punto máximo, es por obvio, por sentido común, que yo me voy a detener en un instante de tiempo. Y en ese instante mi velocidad va a ser 0. ¿Para qué? Para que yo vuelva otra vez a incrementarme con mi aceleración. Incremento mi velocidad y me muevo hacia la amplitud, hacia este punto. Y aquí sucede lo mismo. Por lo tanto, en estos puntos, por ejemplo, en este donde la velocidad, el desplazamiento es máximo, en este donde el desplazamiento es máximo y en este, pues la velocidad simple y sencillamente es 0. ¿Qué pasa cuando este cuerpo P, o haciendo referencia a nuestro círculo, aquí vamos a poner nuestro marcador, si el cuerpo P se mueve desde un punto extremo hacia el centro, su velocidad incrementa? ¿A qué hace referencia?
que cuando yo esté en la posición central, vamos a cambiarle la pluma y vamos a cambiarlo de color. Cuando yo esté en esta posición central, yo voy a empezar a acelerar o va a haber un cambio, un incremento en la aceleración y por lo tanto la velocidad va a empezar a incrementar. O sea, que cuando la posición o este punto P, esta masa P, pase por el punto de equilibrio, donde X es igual con 0, pues mi velocidad va a tender a incrementar o sería la velocidad máxima. Tomando en consideración, volvemos a nuestro círculo de referencia, vemos que aquí cuando la amplitud o el desplazamiento es máximo, ahí no hay de otra, cuando ese desplazamiento es máximo, X o el desplazamiento X tiene que ser igual a la amplitud, no hay de otra. Cuando pasa eso, o cuando el desplazamiento es máximo, la velocidad en este punto tiende a ser 0 o es 0. ¿Por qué? Porque en les vuelvo a repetir, en ese punto instante de tiempo yo me detuve y por lo tanto ya no tengo velocidad. ¿Qué pasa con esto? Si yo cambio de posición, por ejemplo, si yo me empiezo a desplazar hacia acá, vamos a poner la pluma, y llego a esta posición, yo incrementé mi velocidad. De aquí hasta acá, yo incrementé o empecé a incrementar mi velocidad. En este punto aparecen varias cuestiones. Bueno, la velocidad va hacia esta dirección y describe esta misma parte del vector o esta misma parte de las componentes que están integrando nuestra velocidad. Ahora, tomando en consideración, aquí por ser un movimiento circular vamos a tomar en cuenta la velocidad tangencial como valor principal de la velocidad, pero yo no quiero saber lo que es la velocidad tangencial porque es un movimiento en una dirección fija, no es un movimiento circular. A mí lo que me va a interesar es esta magnitud. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a girarlo un poco, unos, ¿qué será? 90 grados, para que el vector apunte hacia abajo. Vean, aquí en esta posición está mi vector o la velocidad tangencial a la que se mueve ese punto P para generar ese desplazamiento Q. Ahora, si se dan cuenta, este vector o esta parte de esta velocidad que a nosotros nos interesa es la componente en Y del vector de la velocidad tangencial. Ahora, la velocidad de Q o la velocidad de la proyección horizontal va en función de la velocidad tangencial, que es el vector que describe en realidad el desplazamiento circular. Y como es una componente en Y, recordando que la componente en Y es el seno por el vector por el seno del ángulo, y aquí sería la velocidad tangencial por el seno del ángulo θ, y esto sería igual a la velocidad tangencial seno de WT, volviendo a hacer las sustituciones que habíamos puesto hace rato, tenemos que sería esto. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad tangencial es igual al desplazamiento velocidad angular por la amplitud, sustituyendo otra vez la velocidad angular, perdón, tenemos que sería 2pi por la frecuencia, por la amplitud. Todo esto lo vamos a sustituir aquí por el seno de 2pi frecuencia, que sabemos esto ya de dónde sale, y esa es la expresión que va a describir la velocidad en el movimiento armónico simple. Ahora, un pequeño reto que les voy a dejar a ustedes sería que demuestren geométricamente por qué este ángulo es igual a este ángulo. Quien lo haga para los alumnos de la UTCB pues va a tener un punto extra en su examen. Ahora, continuando, así es como se expresa la velocidad. Y tenemos que la velocidad sería igual a menos 2pi frecuencia por la amplitud por el seno de 2pi frecuencia. Perdón, aquí se me olvidaba. ¿Por qué es menos la velocidad tangencial? Incluso voy a borrar todas las rayas. Si se dan cuenta, el vector hacia dónde va. Va hacia abajo. Y como digamos que si, por así decirlo, algo ya muy muy simple. Si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Es también como decir, si va a la derecha es positivo y si va a la izquierda es negativo. De forma analizado de forma geométrica o trigonométrica,
de aquí sale este signo negativo. En ecuaciones o en cálculos, si por ejemplo tenemos nuestra función o la ecuación que representa el desplazamiento, si tú le derivas o la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad. Si tú derivas un coseno te da un menos seno, pero pues eso lo vamos a dejar para después. Continuando, bueno, así es como podríamos interpretar nuestra velocidad en movimiento armónico simple. Vamos a ver qué es lo que pasa con el GeoGebra al simularlo, vean, el objeto visible, y vean, cuando el desplazamiento es cero, la velocidad es máxima, empieza a acelerar, empieza a cambiar su desplazamiento, llega al máximo, a la amplitud más, de menos a, pero la amplitud en movimiento horizontal es nulo y la velocidad tiene que ser, el desplazamiento máximo y la velocidad tiene cero. Yo incremento mi velocidad, paso por el centro, por la posición de equilibrio y mi velocidad vuelve a ser máxima. Y así sucesivamente. Llego a un desplazamiento máximo y mi velocidad pasa a ser cero. Y esto, como es un ciclo o es una oscilación, se vuelve a repetir. Ahí tenemos juntas el desplazamiento y la velocidad. Recordando que si mi desplazamiento es máximo, por ejemplo aquí arribita, mi velocidad es cero. Y si mi velocidad es máxima, mi desplazamiento es cero. Y eso se vuelve a repetir. Mi velocidad es cero y mi desplazamiento es máximo. Y así se repite de forma cíclica y también volvemos a hacer referencia al movimiento periódico. Continuando con nuestra presentación, ahora vamos a ver lo que sería la aceleración del movimiento armónico simple. Dice, la velocidad en un cuerpo que oscila con un más nunca es constante. Por lo tanto, existe una aceleración, o sea, siempre va a haber aceleración. Va a estar acelerando al máximo, acelerando al mínimo, pero siempre va a estar acelerando. Aquí vamos a sacar dos factores importantes, que dice que cuando la velocidad es cero, en ese instante la aceleración es máxima y opuesta al desplazamiento. Recordando que si aquí arriba estaba el desplazamiento cuando la velocidad es cero, como el desplazamiento y la aceleración son contrarias, pues aquí tendríamos estaríamos aquí abajo en los negativos, ¿no? Por así decirlo. Cuando el desplazamiento cuando la velocidad es máxima, la aceleración tiende a ser cero, ¿vean? Aquí se vuelve a repetir, la velocidad es cero y la aceleración es máxima. La velocidad es cero y la aceleración es máxima. La velocidad es cero y la aceleración pasa a ser máxima. Cuando la velocidad es máxima, aquí en este punto, la aceleración tiende a ser cero. Cuando la velocidad es máxima, la aceleración pasa a ser cero. Continuando, como se observa en la figura, la aceleración de la masa P está en función de la aceleración centrípeta. ¿Por qué la aceleración centrípeta? Porque debemos recordar que estamos considerando un círculo o al movimiento circular como referencia para sacar el comportamiento de nuestro movimiento armónico simple. Ahora, la aceleración pues va a estar dada en contra del desplazamiento. Sigue cuando la velocidad es igual con cero, pues habíamos dicho que la aceleración iba a ser máxima y opuesta al desplazamiento. O sea, si yo me estoy desplazando hacia acá, mi aceleración va a ir hacia acá. Si yo me estoy desplazando hacia acá, mi aceleración tiene que ir en sentido contrario. Ahora, aquí lo que consideramos como velocidad tangencial y esta AC o este vector que interpreta la aceleración centrípeta, lo sacamos del movimiento circular. No nos vamos a meter a detalle a eso, pero a nosotros lo que nos interesa es la aceleración que está experimentando Q o la proyección de P, que nosotros lo estamos llamando Q. Eso es lo que nos interesa. Esta aceleración, no nos interesa la aceleración centrípeta. Ahora, si nosotros lo ponemos en un plano cartesiano como un vector,
vemos que es menos AC porque se está en el tercer cuadrante. Tenemos nuestro ángulo θ y tenemos nuestra aceleración. Recordando que esa aceleración, así tal cual se observa, es una componente en X. Y al ser una componente en X, nosotros podemos decir que esta aceleración A es igual a menos AC coseno de θ. Sustituyendo, tenemos que la velocidad, bueno, aquí vamos a tomar otras ecuaciones prestadas de lo que es el movimiento circular. Dice que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio y que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Sustituyendo así tal cual, pues tendremos que esto lo vamos a elevar al cuadrado, quitándolo o aplicando las potencias, sería que igual a W al cuadrado por R al cuadrado entre R, donde esta R, este 2 se simplifica y se vuelve que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y sabemos que radio en este caso es la amplitud y nos quedaría como observamos ahí. Sustituyendo, sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi frecuencia. Sustituyendo esas dos en nuestra fórmula que determinamos anteriormente, nos quedaría de la siguiente forma. Y una vez aplicado, o sea, elevando al cuadrado, ¿cómo se llama? Sustituyendo el coseno del ángulo, sustituyendo la velocidad angular, nos quedaría lo siguiente. Velocidad o frecuencia angular es lo mismo, Bueno, aquí la aceleración sería igual a menos 4 pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado, por la amplitud por el coseno de 2pi frecuencia. Recordando que el desplazamiento X está dado por lo que vemos encerrado en rojo. Esta fue la primera ecuación que nosotros determinamos y podemos expresar la aceleración en función del desplazamiento del movimiento armónico simple en vez del desplazamiento angular o velocidad angular, como lo quieran llamar. Y bien, ya tenemos dos formas para determinar la aceleración, que es esta y esta. Nota: el signo de menos en la aceleración se debe a que es opuesta al desplazamiento. Esto lo tomé creo que del libro de Tippens, que dice que la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento a cuya dirección se opone. O sea, la aceleración se opone al desplazamiento. Bien, pues graficándolo vamos a tener más o menos así nuestra gráfica de aceleración. Y si volvemos a interpretarlo en el GeoGebra, darle que sea visible y se comportaría de la siguiente forma y cumple con lo que nosotros habíamos descrito. Y así es como se observa el movimiento armónico simple, su desplazamiento o el valor de su desplazamiento, su velocidad y su aceleración. Así es como deberíamos de saberlo interpretar. O sea, cuando veamos estas gráficas ya sabemos por qué tienen esa forma, por qué describen el desplazamiento, por qué describen la velocidad, etc. Bueno, nos vamos de nuevo a nuestra presentación y juntando pues ya tenemos nuestros tres factores, que sería desplazamiento, velocidad y aceleración. Y así es como se comporta el movimiento armónico simple. También vamos a ver un poquito lo que es el periodo y la frecuencia en el movimiento armónico simple. Dice que de las expresiones que hemos sacado anteriormente podemos deducir algunas expresiones útiles. Por ejemplo, tenemos esta de la aceleración, en la cual si yo busco la frecuencia, pues simple y sencillamente esta X y menos 4 pi al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo a la aceleración, y esta potencia 2 pasa como raíz cuadrada. Aplicando radicales sabemos que aplica una raíz de A entre B es igual a la raíz de A entre la raíz de B, que es todo lo que está acá abajo. Y volviendo a aplicar radicales sabemos que la raíz de A, B, C es igual a la raíz de A por la raíz de B por la raíz de C. Este cuadrado con este 2 se simplifican, esta raíz con este cuadrado se simplifican y nos quedaría más o menos esa expresión. Volviendo a aplicar radicales,
podemos separarlo, ¿no? Podemos empezar a separar lo que sería esa raíz de lo que no tiene raíz. Y la frecuencia estaría dada en 1 sobre 2pi raíz de la aceleración por el desplazamiento. Ahora, recordando que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, sustituyendo, podemos determinar continuando, bueno, habíamos dicho que la frecuencia es igual a 1 sobre t, y sustituyendo, quedamos con 1 sobre t es igual a 1 sobre 2pi por todo lo que tenemos a continuación. De ahí, esta t que está dividiendo abajo en el 1 pasa multiplicando, y ese 2pi que está dividiendo abajo pasa multiplicando, y nos quedaría que 2pi es igual a t sobre todo esto. Volviendo a aplicar radicales, sabemos que aplicamos raíz arriba, raíz abajo, y esa raíz de menos x pasaría multiplicando, y esa raíz de a pasaría dividiendo. Volvemos a aplicar radicales y nos queda que el periodo es igual a 2pi raíz de x de menos x sobre a. Ahora, aquí pues en teoría nosotros en matemáticas nos enseñan que la raíz de un número negativo no existe. Vean, no se podría expresar o no se podría calcular, pero recordando que la aceleración es contraria al desplazamiento. Por ejemplo, si yo tuviera un desplazamiento 2, a lo mejor arriba tengo una aceleración de menos 0.5, y este menos con este menos se haría positivo y podemos sacar la raíz cuadrada. Ahora, cuando se analizan los movimientos bajo la influencia de una fuerza de restitución elástica, por ejemplo, un péndulo, un trampolín, me ponen más de ejemplo el trampolín, el de Tippens, vamos a sacar o vamos a determinar ese periodo y esa frecuencia, pero en función de la constante de esos resortes, o esa constante K, entre la masa. Ahora también, habíamos definido que la aceleración podíamos encontrarla con esta expresión. Como es la misma aceleración, pues podemos tomarla como una igualdad. Dando esta solución, bueno, aquí esta x que estaría multiplicando pasaría dividiendo y se pueden simplificar. Por eso desaparece la x, donde la frecuencia estaría dada por esa expresión, y pues simple y sencillamente el periodo estaría dado por esta otra. Aquí ya no vamos a desglosar tanto cómo es que llegamos a esas fórmulas. Ya vieron que el procedimiento se tiene que hacer más o menos parecido al anterior, pero aquí estamos viendo el movimiento y la frecuencia con respecto a esta constante y la masa, que son los factores más importantes en el movimiento armónico simple. Y hasta aquí llegamos con este tema, y lo dejamos la parte de oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas para la siguiente ocasión.